Buenas tardes a todos nuestros socias, socios, asistentes, interesados en esta temática de la física médica. Como todos saben, hoy es un día muy importante para todos nosotros, el Día Mundial de la Física Médica, donde este año el eslogan que fue elegido mundialmente por la IOM es inspirando a las nuevas generaciones de físicos médicos. Si bien estos seminarios, este ciclo de seminarios fue pensado por y para físicos médicos, entendemos también ahí que los futuros físicos médicos, estudiantes en formación, también van a beneficiarse de estas actividades que se están desarrollando en todo el mundo de la sociedad. Así que desearle un feliz día a todos nuestros miembros de parte de todo el directorio. Tenemos varias actividades de este mes. Recordar que esto es una serie de ciclos de seminarios. Van a recibir prontamente la calendarización de las demás charlas y quisimos, por la relevancia de este día, hacer que el inicio de este ciclo, de este primer ciclo, iniciara justo con el Día de la Física Médica, y por lo cual también quiero agradecer a nuestro socio y colega Sergio Busto por haber tenido la disponibilidad de poder coordinar todo para que este primer seminario fuera precisamente este día. También se eligió que fuera en horario laboral para dar relevancia a que la formación de los físicos médicos sea parte relevante dentro de las actividades de un físico médico en su actividad laboral. Recordar también que tenemos dentro de unos poquitos días, 9 días, nuestra actividad social de camaradería. Este año, para quienes no saben, la Sociedad de Física Médica cumple 10 años, ya los cumplimos, en realidad fue inicios de este año, por lo tanto ya no somos una sociedad tan joven, también nos queda mucho camino por recorrer, y es importante conmemorar esas actividades. Bueno, sin alargarnos más con estas palabras, para poder iniciar nuestras celebraciones precisamente con muy buena formación, el día de hoy tenemos nuestro primer seminario titulado Dosimetría Clínica, Plan Check y Chart Review, a cargo de, como dije, del físico médico Sergio Bustos del Centro Oncológico del Norte en Antofagasta. Los dejo con Sergio. Muchas gracias, sí, eh, presidente. Eh, esta temática, bueno, nosotros la venimos abordando ya hace bastantes años. Es una temática que va enlazada, ustedes lo saben, con el control de calidad paciente específico. Va, en resumidas cuentas, dividida en tres grandes grupos, que es la revisión preplan, la revisión del tratamiento, que es la revisión ni más ni menos semanal, que se puede decir, y la revisión final. Como vamos a ver en este tiempo que nos toca, bueno, rápidamente, porque es una temática bastante larga, vamos a darnos cuenta de que ha evolucionado bastante como concepto y poniéndonos, digamos, eh, déjenme activar acá un poco, para los que no conocen esta área, poniéndonos, digamos, en contexto introductorio. Bueno, esta es la cadena de la radioterapia, digamos, el proceso de radioterapia que tiene varias tareas. O sea, la planificación en realidad como concepto nace en la idea de hacerle al paciente tratamiento y más o menos pensar en cómo va a ser su posicionamiento, qué área va a cubrirse, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad la planificación de tratamiento comienza ya casi en lo que acá aparece como inmovilización. Bueno, se le toman las imágenes, se adquieren y se importan, los médicos y dosimetristas contornean, digamos, uno contornea, bueno, esto es multidisciplinario, obviamente, contornea el volumen blanco, los tecnólogos, en este caso, que son nuestros dosimetristas, hacen contorneo de las estructuras, de los órganos de riesgo, etcétera. Y luego, una vez que ya se tenga todo, digamos, la segmentación, que es el proceso, digamos, como se tiene que llamar, o en la jerga con torneo, esté completa y recién aparece, digamos, la idea de entregar, digamos, un tratamiento sobre la base de dónde está localizado ese volumen blanco, las posibilidades de la máquina de tratamiento que tengamos, etcétera, etcétera. Entonces aquí en cuando uno empieza a pensar en la cantidad de ACEs de tratamiento, en la orientación, etcétera, ahí comenzamos a
obtener los primeros cálculos donde se hace lo que se llama dosimetría clínica, que es lo que, digamos, nos permite hacer una suerte de, como lo dice la palabra, medidas de calidad, medidas, digamos, de los famosos objetivos clínicos que quiere el médico, con la ayuda, digamos, de automatización o si no de alguna tablita, de algún documento, alguna referencia que nos haga saber si el plan en el fondo es aprobable o no antes de pasar a tratamiento. Y bueno, como esto se ha complejizado a través del tiempo, tenemos una red que hoy en día se ha desarrollado tanto que se llama Sistema de Información Oncológica, lo que nosotros conocíamos antes como Sistema de Registro de Verificación, los TPS, etcétera. Bueno, se ha complejizado, todo parte de un servidor, un sistema donde tenga los datos de los pacientes, etcétera. Todo está coordinado, ojalá que, bueno, muchos vendedores tienen una sola marca, algunos tercerizan, etcétera, pero la idea es que yo tenga, digamos, una coordinación de una red de radioterapia que conecte desde el sistema de planificación a, obviamente, el equipo de tratamiento y haya un backup, digamos, de archivos de pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, este reporte que el TG 201 habla de eso, de esta nueva, digamos, nomenclatura, donde ya se asimila un sistema que como conocíamos de planificación y registro de verificación, o como un PACS, ya aparecen dos conceptos, el de TDS, que es Sistema de Entrega de Tratamiento, y el concepto que conocemos nosotros como registro de verificación, que es el TMS, el Sistema de Administración de Tratamiento. Eh, obviamente el nacimiento de estos sistemas va en concordancia con digamos, la seguridad. O sea, obviamente tiene esto un nacimiento en la seguridad de cada dato, de cada, digamos, parámetro del plan de tratamiento que tiene que ir indemne, digamos, a la máquina de tratamiento. Antiguamente, recuerden que antes se hacía a mano, nosotros teníamos un cálculo y todos los parámetros del plan de tratamiento se llevaban a mano y se seteaba la máquina. Luego pasaron los disquetes, luego pasaron, digamos, diversos elementos, digamos, hasta llegar a la red, de diversos elementos físicos, ¿ya? Entonces, obviamente, habían accidentes e incidentes, ¿ya? Entonces, justamente el nacimiento y el encarecimiento de, todo de estos productos son fruto de eso. Y bueno, ni qué decir de los errores, pues y el, digamos, el fundamento de lo anterior. Errores en planificación de tratamiento hay numerosos, ya de este Safety Report del el número 17 de la lección aprendida, que es bastante antiguo. Ya aparecen muchos de ellos y documentación en cuanto a la planificación propiamente tal. De hecho, dentro del proceso de la planificación y tratamiento aparecen las tasas de errores donde muchos de estos parámetros de fuentes de errores son productos de una mala planificación digamos, como proceso propiamente tal. ¿Ya? Hay equivocaciones, como les decía, muchos de estos datos eran en forma hasta verbal, muchos eran, digamos, proceso escrito y se cometían los errores y al final se producían, obviamente, accidentes. Los sistemas de registro y verificación también poseen, digamos, tasas de accidentes. No todos se libran, de hecho, esto está documentado, digamos, en el 2005, errores en oncología, y aparecen errores de tratamiento en un periodo de tiempo de 30 meses, que están documentados en sistemas de registro y verificación, errores, a veces culpa del sistema de planificación, a veces incompatibilidad de los sistemas, omisiones, etcétera, aparecen pérdidas de los accesorios que supuestamente estaban planificados, incluidos en el plan y desaparecen, digamos, en la máquina de tratamiento a través de una red, aparecen documentados también. Por lo tanto, ustedes ya se darán la idea de lo importante que es la presencia, digamos, de alguien que esté ahí supervisando que estos datos estén bien. No son, o sea, los procesos, pese a que tienen mucha robustez informática, los procesos están
digamos, sensibles a esta clase de errores que pueden ser hasta a través de cortes de red, hasta de la luz, pueden ocasionar, digamos, fallas, digamos, en la carga de los parámetros de un tratamiento. Y bueno, el 2012 apareció un trabajo, que también esto es introductorio, dónde está esa, digamos, esa eh, efectividad de la revisión. Y es de Ford, digamos, uno de los, el share del TG275, de hecho, que es el de revisión de plan check, perdón, el de plan check, aparece, digamos, reportando, digamos, una recopilación de el porcentaje de efectividad para captar estos errores. Y fíjense bien, aparece el número uno en la revisión, digamos, de física, ¿ya? La revisión que hace física de la ficha propiamente tal, lo que conocemos como ficha, la que porta estos datos, estos parámetros, las dosis, etcétera, de esa revisión que no necesariamente puede ser pre-tratamiento, sino que puede ser también, fíjese bien acá, la revisión semanal, la revisión que hacen el tratamiento. Fíjense bien que los primeros lugares son de chequeo y de revisión para, como efectividad para encontrar errores. Y el último aparecen los de control de calidad, ya de medida, a eso voy. ¿Ya? O sea, acá aparecen, digamos, datos crudos de la necesidad de estar revisando el plan de tratamiento porque existe inmerso ahí un error sistemático que tenemos que cubrir con controles, ¿ya? Apareció también el año, bueno, 4 años después apareció esta, como para sensibilizar, digamos, de qué estamos hablando, apareció este reporte de la publicación de métodos de análisis de riesgos para saber realmente cuando revisamos qué es lo más importante y qué podría, digamos, provocarnos un accidente probablemente tal, y aparece un ranking, el famoso TG100, digamos, de los modos potenciales de accidentes, los más importantes que tienen que ver, obviamente, con la máquina de tratamiento, pero en el tercer lugar, pero los dos primeros son netamente clínicos, ¿ya? En cuanto a contorneo, obviamente, en cuanto a interpretación clínica. Esto se hizo a través de, obviamente, una metodología de análisis de riesgo basado en recopilaciones antiguas. Ya nadie, no es un trabajo que se hizo, sino que era absolutamente eh, eh, digamos, anterior a lo que había ocurrido y con un ranking, digamos, de puntaje, digamos, de los modos de falla, que son en la jerga, los modos de fallas más peligrosos, digamos, que podían aparecer. Y aparecía, obviamente, en contorneos, tratamientos, digamos, no documentados anteriores, etcétera, etcétera. Con este trabajo empezaron a aparecer numerosos, bueno, ahí están los 5, numerosos trabajos, y esto también, por ejemplo, revela, eh, digamos, un árbol, por ejemplo, como ejemplo, dentro del árbol de proceso IMRT, que es más complejo, o sea, aparecen otro tipo de tareas dentro de la cadena que ustedes vieron de la planificación. Fíjense bien en rojo en todos los procesos que podían estar, digamos, en un ranking de peligro. Llámese optimización, llámese todos esos conceptos nuevos que trajo, digamos, la planificación inversa, llámense la fabricación de estructuras de optimización, etcétera, etcétera, complejizó mucho más, evidentemente, los procesos, ¿ya? Todos estos rojos y los verdes son los pasos de alta severidad, más encima, que a veces se magnifican, digamos, cuando se juntan, ¿ya? Y todo esto estamos hablando planificación de tratamiento. Ni qué decir de las recomendaciones que a través del tiempo lo han visto ustedes por ejemplo, el TG176, que tiene que ver con la calidad, digamos, de contorneo, por ejemplo, del body o la estructura externa, y si no se incluyen, por ejemplo, por ejemplo, en un backlog o en la superficie, pueden, digamos, como gatillante, digamos, tener un efecto simétrico terrible, como en este caso este paciente, por no haber contorneado, por ejemplo, estructuras que pueden ocasionar, digamos, efectos de disminución del build-up, digamos, por concentración de dosis en la superficie y daño al final
finalmente en la piel. Entonces todo esto también se incluye, empieza a incluirse en un listado de grandes revisiones que tenemos que tener en cuenta. Y como guinda la torta, bueno, un poco recorrido, el TG40 empezó todo esto en esta, un poco, bueno, no hay que jugar, no ser presencialista, jugar el pasado con el presente, pero sí intentó incluir, digamos, las famosas revisiones de lo que llamaron ellos de ficha, que el chart review, que es revisiones de parámetros que haya una suerte de redundancia, hay una suerte, digamos, de ser consistentes los datos, las dosis, etcétera, parámetros no necesariamente físicos, sino que más bien clínicos y también parámetros que tienen que ver con estos parámetros principales que tienen que ver con lo que se traspasaba al acelerador en forma, de, digamos, verbal o física. Entonces apareció un listado junto un poco con lo que tiene que ver con el control de calidad paciente específico al cálculo independiente, etcétera, y que lo toma, digamos, y lo toma, digamos, para el mundo latinoamericano, bueno, el organismo internacional, el año 2000, para luego encontrarnos de nuevo con una formalidad muy grande, sobre todo con lo que tiene que ver con las responsabilidades. Fíjense bien los roles de responsabilidad en este documento, que es una alianza de la ASTRO con varios, bueno, con la APM, etcétera, con el Colegio de Dosimetristas, etcétera, para emitir este informe, donde aparecen los roles, para los que no tienen claro, en ciertos centros. Yo sé que hay ciertos centros que no está claro quién revisa los planes o cuándo se los revisa y por qué se los revisa. Bueno, acá está en el ASTRO para que lo vean a sus jefes de unidad, que me ha tocado que muchos que me comentan que sus centros no hacen revisiones de planes porque uno que no los dejan, otro que no les dan importancia, etcétera. Bueno, aparecen los roles y responsabilidades, fíjense bien, del físico médico, fíjense, tienen harta pega en planificación de tratamientos, desde el posicionamiento, etcétera, etcétera. Algunos roles compartidos y algunos roles en específico. Aparece mucho más detalle, obviamente, de lo que hacer. Recuerden el nuevo documento que salió ahora del norma 51, revisada ya, actualizada. Aparecen también qué es lo que hacer en la revisión preplan, en la revisión, digamos, de tratamiento y la revisión del plan final, ¿ya? Y bueno, acá está el documento más insigne de la revisión de planes, está el TG 275. Bueno, aquí está la recomendación más en detalle de qué hacer, de qué revisar más en lo físico. Ya empezamos ya a ver, una recopilación de esos parámetros de física que nosotros nos comentábamos y decíamos, bueno, ¿revisamos esto o no? ¿O solamente ocurre en nuestro centro? Etcétera. Bueno, acá aparece un detalle recopilatorio más profundo. Esto es radioterapia externa y braquiterapia incluida, ya, ojo, donde aparece, digamos, para ellos los 5 modos de falla más importantes, y fíjense bien que prácticamente todos son clínicos, ¿ya? Sí, prácticamente todos tienen que ver con la clínica, tienen que ver con la planificación de, obviamente, de tratamientos y tiene que ver con la mala comunicación, con la falta de peer review, de revisión de pares, etcétera, 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 ¿ya? Y como concepto que a mí me gusta mucho es la definición por fin de lo que tiene que ser un físico médico, es la revisión de la física y de la ficha del plan de radioterapia es definida como la revisión del plan específico del paciente, o sea, un control de calidad específico, por un físico médico o cuando corresponde a alguien designado para ayudar a garantizar un tratamiento seguro y de alta calidad. Acá está la definición que da el 275 para lo que es un plan review, o sea, para un plan check y chart review. Luego apareció una encuesta muy buena de Estados Unidos y Canadá, que es el 275.s, donde se revelan muchas cosas. Se revelan que no todo el mundo, los centros revisan física médica, revisan los dosimetristas, a veces el mismo dosimetrista revisa, a veces no revisa nadie, y estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá. Y aparece, bueno, ahí está, digamos, subdividida en lo que tiene que revisarse, la sección como demográfica,
una sección de plan check inicial en tratamiento y una sección de final de tratamiento. También para braquiterapia, ¿ya? Yo me voy a focalizar en radioterapia externa. Y bueno, hablando de peer review, también hay un documento súper bueno, que es ahí mejorando digamos, el rol que tiene que tener el peer review. Y esto es súper interesante. Fíjense bien que ¿dónde realmente revisar? Me gusta mucho esta figura. ¿Dónde revisar y su impacto? Fíjense bien que es diferente revisar antes del plan de tratamiento, que también se puede hacer, y su implicancia, digamos, reduce las replanificaciones, porque yo estoy revisando la calidad de segmentación. O revisar después que se hace el plan, que es lo que nosotros, por ejemplo, en mi centro lo hacemos, eh, pero los cambios requieren de replanificación. Entonces, elegir, porque no tenemos más recursos, obviamente, de revisión, no tenemos dos físicos médicos y más que tienen que ser distintos revisando acá. Elegimos, obviamente, que a veces haya una protracción de la cadena de eventos de la planificación de tratamiento, porque el físico médico tiene que tener la capacidad de devolver un plan, decirle, sabes que este plan no lo vamos a aceptar por ABC motivo. Para eso también tienen que tener un programa de garantía de calidad donde aparezca específicamente cuándo se va a devolver un plano, si no van a ser gratuitamente, van a tener enemigos, como muchos centros les pasa. Entonces, la idea es, evidentemente, tener una comunicación multidisciplinaria con cuándo se va a devolver un plan. Nosotros, en lo personal, devolvemos planes por equivocaciones de los médicos, equivocaciones del dosimetrista, pero eso está súper claro, por lo menos con nosotros. Y bueno, ¿y qué cosas revisar? También este gráfico es muy interesante de esta. Obviamente la probabilidad de detección que sea baja y que el riesgo sea alto, aquí en esta región es donde más interesa, obviamente, focalizarse con la revisión. O sea, está un patrón donde nos dice que es muy peligroso, pero aparece muy poco. Esos son justamente donde tiene que ir la máxima de las sensibilidades de la metodología de revisión, ¿ya? De la revisión del plan, hoy en día hay bastante material. Está el MPPG de 11, donde aparece un listado grande que le llaman el TG 315, que aparece el listado. De hecho, este es un listado de revisión de todo el punto a punto. De hecho, este listado es el que ocupa, me parece que Radformation. De hecho, esta la diapositiva de Radformation lo ocupa enterito, completamente, y lo vende, digamos, personalmente. Aparece el de, bueno, ahí se me bloqueó un poco. Es muy interesante también el que hace el garantía de calidad de los planes de la Sociedad Española de Física Médica, es muy bueno, también nos presenta un listado, incluye no tan solo radiografía, IMRT y BIMAP, sino que aparece también hacia la radioterapia 3D, porque muchos de los centros aparecen radioterapia 3D, cosa que tenemos que también nosotros añadirla. Y otros, digamos, documentos que hablan de la eficacia de esta revisión del 275 y su modo de falla. Aparece también algo muy nuevo, del 2014, perdón, 2024, se recibió en septiembre de 2023, salió, me parece que en marzo de este año, que es la simulación, el entrenamiento con simulaciones de error, que es muy bueno, o sea, generar errores nosotros, hacer como especies de simulaciones de accidentes, entre comillas, radiactivos y hacer, digamos, a ver si nuestras barreras logran, digamos, pesquisar ese incidente o ese modo de falla. Ya, por ejemplo, ahí aparece un ejemplo de, mire, fíjense bien, el médico está intentando dar 21 Gray en una fracción para un neuroma acústico y resulta que el paper, los tumores son de 12 a 13 Gray. Fíjense bien ahí, que suele ocurrir, ellos lo publican, pero en realidad todos sabemos que muchos de los médicos suelen inventar a veces fraccionamiento, que les traicionan su osadía, suelen inventar a veces tratamiento al voleo. Es increíble, pero es cierto. Hay que estar frenando ese tipo de actuaciones. Bueno, en revisiones de plan, perdón, en revisiones de plan es evidente que muchos se nos van a ir en esa revisión. Hay una estructura en la revisión donde sabemos que hay errores que no van a ser detectables.
y nosotros tenemos la capacidad de ir generando, digamos, una nueva barrera, cuando empecemos a, digamos, a dilucidar de dónde nos ocurrió ese error, ¿ya? Entonces, nosotros estamos haciendo finalmente esto, estamos tratando de, digamos, de, de- de captar los errores, de agarrarlos, digamos, que va a ser nuestra tarea en Plancheck, ¿ya? Bueno, en automatización, porque ya se dieron cuenta que un listado tremendo de cosas que quizás pueden ser muy redundantes, en mucho detalle que se puede volver hasta tedioso. Bueno, hay automatización para todos estos sistemas, ya hace muchos años ya que se puede esto extraer el DAI con RT, con su estructura, etcétera, con el plan, la dosis, y empezar a analizarlo desde MATLAB, con Python, bueno, con algunos sistemas API, como el SAPI de Eclipse, y empezar a automatizar esta revisión del plan, haciendo, digamos, reportes como este, que está muy bonito, ¿ya? Lo importante es el contenido, que vaya no tan solo con el 275 y su gran listado, el 315, sino que con sus propios errores sistemáticos. Ustedes también en sus centros tienen errores y tienen que combatirlos, y después lo vamos a ver en las conclusiones, cómo. Y obviamente el argumento inicial que debe ser este es manual versus automático. Se dan cuenta que hay mucho, digamos, eficiencia en esto, mucho ahorro de tiempo, porque los listados son grandes y el físico médico tiene otras tareas obviamente pendientes. Plataformas comerciales en automatización existen un sinnúmero, pero lo más importante es, por ejemplo, Plancheck, y Radformation, de las que yo conozco. He visto los listados, he visto, digamos, de lo que chequean, y son bastante atractivas a los que les gusta, a los que tienen, digamos, las posibilidades económicas de adquirirlo. Y es evidente que están actualizándose con las nuevas recomendaciones. Bueno, automatización, como les dije, ustedes en su casa también lo pueden hacer con desarrollo. Bueno, desarrollos como, por ejemplo, desarrollo de Portal Dosimetry. Bueno, a los que les guste SAPI pueden hacer control de calidad, análisis con MATLAB. Esto es con SAPI, MATLAB también para controlar log de error. Estos son ejemplos nomás. Y bueno, que tenemos nosotros con Plancheck, con SAPI, con un listado, digamos, con un algoritmo que implementamos de búsqueda de errores, desde los objetivos clínicos, pasando por calidad del plan hasta calidad de contorneo, a través de un informe que lo revisa el físico médico, ¿ya? Bueno, también podemos hacer, y de hecho estamos recopilando datos para hacer con inteligencia artificial, hacer predicciones, digamos, de posibles potenciales errores de planes de tratamiento. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos en el Centro Oncológico del Norte? Tenemos alrededor de 20 planes semanales, más o menos, entre MRT, VIMAT, radioterapia estereotáxica. Hoy en día, como tenemos una máquina abajo, lo hacemos solamente con un equipo, con un Nalson Variant. Somos un centro que hace poco se hizo una auditoría, la tipo 4, ya teníamos en el lomo ya una, una, ah, una auditoría de MRT del 2014, así que algo podemos hacer en referencia a nuestros propios errores y contarlos. Nosotros tenemos, esta es nuestra propia, digamos, cadena digamos, de planificación. Digamos, esta es la última parte del proceso de planificación. Fíjese bien que va a estar el diseño del plan, pasando por revisión. Aquí me equivoqué. Aquí está física médica después de la revisión del plan. Y acá, obviamente, con cálculo independiente, con medidas. Entonces nosotros, cuando el plan se complejiza, atacamos, digamos, de dos maneras: pre-plan, plan, y con una revisión, digamos, del plan inicial, o sea, de la migración de estos datos a la primera sesión de tratamiento, más las revisiones semanales y finales del plan. Finales las estamos tratando de implementar lo que más podemos, pero las semanales y las pre-plan, todos los pacientes se van con este esquema. ¿Qué esquema es? Bueno, un esquema donde hay un listado. Cuando lo teníamos no automatizado, teníamos un listado de chequeos
que ustedes lo puedan implementar. Esta es la plataforma de ARIA, ya, a los que tienen ARIA. Bueno, me parece que en todas las plataformas ya también, en Mosaic también tiene. Tenemos un checklist, digamos, de revisiones. ¿Para qué? Para que no haya subjetividad. O sea, acá no puede venir alguien a revisar lo que él quiere. Tiene que estar de la mano con un listado de chequeo que fue revisado, estamos de acuerdo que todo es lo correcto, etcétera, etcétera, y está validado, digamos, por lo que hemos visto antes. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos, digamos, ahora con el chequeo, digamos, automático? Bueno, revisamos toda esta zona con esta primera informe, después el informe continúa con revisando calidad de eficiencia, calidad de distribución de la dosis, optimización geométrica, que es lo que tiene que ver es cómo estamos orientando a los ACEs, si realmente son buenos, son eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos detectado? Miren, fíjense bien que desde el TG275, que es todo este listado para radioterapia externa, que son alrededor de 100, me parece que 100 modos de falla. Fíjense bien que va desde el setup de imágenes, pasando por distribución de la dosis, todo un listado, ¿ya? Acá está el número de modos de falla, entre paréntesis, ¿ya? Por toda la cadena. O sea, en simulación tenemos 20 modos de falla que tienen que revisarse. Fíjense, hay muchos, muchos, muchos. Los llevamos nosotros a nuestro propio sistema de control, que es de más de 150 modos de falla. Fíjense bien que ahí están las inclusiones que hicimos de todo este listado. Y nosotros agregamos, obviamente, los que nosotros necesitamos que también no se caigan, porque tenemos errores sistemáticos, como todo centro, y se los incluimos a este gran listado del 275. O sea, nosotros el listado obviamente es más grande y por lo tanto tiene que ser automatizado. O sea, tiene que ser un gran listado donde nos muestren nuestros propios errores. Obviamente están incorporados los clínicos que tienen que ver con cobertura, por eso aparece aquí el ICRU 83 y aparece el 91 de radioterapia estereotáxica. ¿Ya? Este es el algoritmo, como les contaba. Bueno, saca el DICOM-RT de estructura, plan y dosis y lo filtra a través de todos estos, digamos, análisis de distintas etapas del plan de tratamiento, ¿ya? A ver, sí. Entonces lo que hace al final es, voy a parece que- ahí sí. Entonces, a través del informe que se despliega, bueno, uno va viendo en las tres grandes columnas el tipo de chequeo, el tipo de evaluación, los resultados, o sea, el tipo de evaluación y los resultados, y tenemos tres niveles, digamos, tres niveles de acción. Bueno, obviamente el OK, el revisar, que ahí está, digamos, eh, la decisión del físico médico de devolverlo o no. Allá hay, ¿cuál es ese criterio? Ese criterio tiene que ver con esto, el error menor, ¿ya? Por ejemplo, unidades Hounsfield que se pasan, digamos, o tiene una suerte de unidad Hounsfield que no, se pasa, digamos, del algoritmo de cálculo, un índice de conformidad no muy aceptable, pero es de interés clínico que el paciente igual se trate, distancia de isocentros que de repente no son muy, no están muy acortadas, o sea, hay mucha distancia entre el centro, digamos, de gravedad centro másico, perdón, al isocentro, etcétera. Son criterios donde podría haber un error menor y eso está a criterio del físico médico. Pero existe un error catastrófico donde nosotros hemos detectado, y esos son los nuestros, planes, normalizaciones mal hechas de plan, sin recálculo, campos sin flashing, campos VMAT mayores al lifespan de la máquina, prescripciones mal hechas del tratamiento, errores de contorneo, estructuras que son, digamos, sensibles como errores catastróficos, que tienen que ver obviamente, con dosis más allá del 5%. Ahí, obviamente, que hay una devolución del plan al dosimetrista, al médico a veces, para que lo corrija y vuelve de nuevo a la revisión. Entonces, esto está. Entonces, puede ser casi de forma, ¿ya?
puede ser el error, ya malo etiquetados, por ejemplo, que no está cumpliendo con nuestra nomenclatura, etcétera. Bueno, ahí están. Muchas veces yo mismo le rehago el trabajo para que no, siempre y cuando no tenga yo que recalcular, etcétera. Pero cuando ya tengo que mover haces, tengo que mover alguna, o sea, recalcular, obviamente se devuelve. Y ahí está la decisión. Bueno, si, por ejemplo, no estaba bien calculado, o sea, no estaba bien definido el borde del volumen body, quizá ahí yo podría ahí, devolverlo o no, ¿ya? Y bueno, la replanificación muchas veces tienen que recontornear, tienen que hacer el setup de nuevo de los campos, reoptimización, muchos de los chicos, algunos están aprendiendo recién a optimizar y hacen algunas cosas media anómalas, por eso hay que revisar qué está optimizando y cómo lo hace, y recalcular, a veces no está con la grilla correcta, etcétera. Bueno, hicimos un trabajito una vez y descubrimos, digamos, que todos los planes tienen un error. O sea, el 100% de los planes tienen errores. Ahora, obviamente son de este nivel, pues pueden ser menores o catastróficos, ¿ya? Pero lo más interesante es que hay un análisis que uno hace en la calidad de la entrega del OSI, que es lo que se denomina entregabilidad. Y dentro de esa entregabilidad, que nos vamos a focalizar ahí, ¿ya? Aparecen muchas cositas interesantes que repercuten en el control de calidad paciente físico en las medidas, ¿ya? Que son errores sistemáticos producto de un montón de cosas y algunas de ellas son, por ejemplo, las famosas renormalizaciones, ¿ya? Cuando normalizan en MRT y ocurre que cuando uno renormaliza, porque como ustedes saben, por lo menos en Varian, em, cuando el que calcula realmente la unidad de monitor es un software que se llama el MC, no lo calcula el que calcula la distribución de la OSI. Y ese es el que porta en el fondo, las unidades de monitor por punto de control. Y ese es el que no cambia si tú cambias la normalización. Entonces, por lo tanto, hay que recalcularlo cuando uno renormaliza. ¿Y dónde se puede verificar eso? Bueno, a los que tienen eh, Eclipse varios, bueno, algunos lo saben, algunos no que lo quieren ver. Bueno, cada plan está en propiedades para verificar las unidades monitor y ver los valores que son este cociente de Dmax y el factor, digamos, de pérdida, que son las unidades monitor de MRT. Los pueden encontrar acá. Ahí se van a los logs de cálculo, el LMC, y aparecen, digamos, aquí las dos variables y se calcula el cociente, y ese cociente que aparece acá lo tienen que verificar con el que aparece en el sistema de planificación, digamos, como reportado. Y van a verse usted, y lo vamos a ver ahora, que aparecen, digamos, por ejemplo, aparecen ligeras diferencias. Están iguales, fíjense bien, el C-check, 419 unidades monitor versus 419 unidades monitor de lo que reporta el Eclipse versus lo que reporta el LMC. Y aparecen, obviamente, porque fueron recalculadas, todo en OK, pero ¿qué pasa cuando las tenemos en OK y empezamos a normalizar? Por ejemplo, normalizamos 98%. Fíjense bien, aparecen diferencias entre lo que reporta el LMC y un 2%, obviamente, que es más o menos casi la magnitud de eso, lo que reporta, digamos, la interfaz del planificador. Dice, esto es esta unidad de monitor porque yo me ajusté a tu normalización. Sí, pero no se recalculó, por lo tanto es una unidad monitor por punto de control diferente que lo normalizado, porque la normalización es un escalamiento solamente de distribución de la dosis, pero no lo está recalculando, ¿ya? Entonces, fíjense bien, 95 y aparece todo esto, y aparece todas estas controles de calidad anómalos, y justamente es la fuente, digamos, el origen de estos índices gamma errados, que fíjense bien, de 2%, el 74%, 2%, 2 milímetros, de índice gamma menor a 1 del 74%, entonces aparecen justamente estos cambios en la unidad monitor por punto de control. En el UNIC, esto era también del UNIC, aparecen también en BIMAT, en el caso de BIMAT, fíjense bien, cuando tenemos bajas unidades monitor por grado, ya fíjense bien, acá también está en propiedad, uno los puede buscar, y estas unidades monitor por grado, cuando son muchos puntos de control con baja unidad monitor por grado, también son
una fuente de error. De hecho, también es muy bueno que cuando a usted le salga un plan errado de chequeo, digamos, pero un plan medido errado, con índice gamma errado, chequeen la unidad de monitor por grado en promedio, mínima, etcétera, toda la estadística que pueden rescatar de los puntos de control de un BIMAP para poder revisar, digamos, si está errado. En Alcyon también aparecen, digamos, cuando hacen supresión de dosis, ojo, las supresiones también pueden tener algunas fuentes, digamos, de error. Esto también lo hacemos con el, con el chequeo, digamos, con el plan check. No sé si esto está bien. Ya. Leaf spam, que es otra de las fuentes, digamos, de errores a los equipos que tienen, digamos, carros ya que tienen un límite, digamos, de 15 centímetros, por ejemplo el Trubin, por ejemplo el, el, el Unic, no así el Halcyon. Es bueno verificar, digamos, esto lo hicimos con el Unic, es bueno verificar de que no sea mayor a 15 centímetros. ¿Qué pasa si yo agrando, digamos, los colimadores en X? Las láminas no alcanzan a modular y aparecen controles de calidad que no sabemos muchas veces a qué se debe, y justamente es este el origen. Entonces, por eso que el plan check antes, digamos, de hacer las medidas es una fuente, digamos, muy buena para saber cómo va a ir ese control de calidad, por eso es predictivo, ¿ya? Y ahí lo vemos, que está ahí cambio, bueno, se traduce en cambio en la velocidad de las láminas, porque las láminas no alcanzan se esfuerzan en lágrimas con la tasa de dosis, con etcétera, con la combinación también de velocidad de gancho, etcétera, no alcanza, digamos, a modular bien y aparecen controles de calidad. Bueno, ¿cuál es la recomendación que hace el fabricante? De hecho, es que siempre se hagan campos con un ancho en X de menos de 15 centímetros. Entonces, lo hacemos con menos de 16, etcétera, y ahí anda bastante bien. Bueno, fuentes también de error, eso, ni qué decir de la complejidad de un plan, ¿verdad? Cuando uno hace, por ejemplo, en este paper que es muy bueno, demasiada exigencia en el suavizado en X e Y, en IMRT, digamos, porque existe la herramienta de suavizado para hacer los entre láminas más suaves, digamos, empieza a haber un aumento de los índices de complejidad. Eso también, ojalá lo verifiquen en sus centros, los índices de complejidad es muy necesario de chequearlos para ver de alguna otra forma el origen de la problemática de tener un control de calidad con índice gamma errado. Ya aparecen, bueno, a mí me gusta mucho el índice de calidad de Du, este autor es mucho más completo que otros que he visto. Ni que decir, en radioterapia estereotáxica, esto del Alcyon, fíjense bien, nosotros teníamos muchos problemas con los campos pequeños, o sea, campos ultra pequeños, menos de 3 centímetros. Y y queríamos saber, y justamente siempre sabíamos que si teníamos menos de 2 centímetros, una abertura promedio más o menos de Dima, íbamos a tener alguna clase de problemita. ¿Ya? Entonces, evidente que, pero Alcyon es una máquina, como lo dice este trabajo, para hacer radioterapia estereotáxica sin ningún problema. Muchas veces lo que hacemos es de repente exigir demasiado, digamos, el gradiente, y etcétera. Y hablando de gradiente, bueno, es bueno también controlarlo, y también nuestro plan check ofrece esta alternativa de analizar, digamos, el gradiente de dosis por milímetro para tener una idea de si también está cumpliendo, digamos, con su característica de ser radioterapia estereotáxica. ¿Ya? Muchas veces nuestros planes de radioterapia estereotáxica más bien parecen guiados más bien por el ICRO 83 que por el ICRO 91. Muy recomendable siempre cuando lea los CTB, también quizá incluirlos. Nosotros tenemos incluida esta recomendación que es muy buena, sobre todo de radioterapia 3D, que es la distancia de los jaws o mordaza del borde del colimador a la punta de las láminas, ¿ya? Porque produce estas dosis en el outside, en la zona de la umbra, ¿ya? Aparece una suerte de dosis no modelada por el sistema de planificación. Así que ocupamos esta recomendación. Entonces, cuando uno de los tecnólogos no hace las recomendaciones varian, bueno, el plan check lo detecta y aparece, digamos, que no está cumpliendo estas distancias recomendadas
por este 7B, que es el ML680. Como últimas recomendaciones, bueno, estandarizarse, estandarización es lo ideal, este es muy bueno, documento 263, difícil llevar tal cual en inglés, pero sí, sí la filosofía, la intención es necesaria, ya léalo bien, en cuanto a plasmar, digamos, las recomendaciones, definir si un volumen es de optimización o si es un volumen realmente clínico, etcétera, automatizar los contorneos y qué decir de autoplanificación, ya con scripting también nosotros tenemos varios planes que lo hacemos automáticos para evitar justamente errores sistemáticos. La automatización no es, viene más que nada para justamente reducir los errores de interpretación o esta dependencia, operador dependencia, etcétera, etcétera. Hoy en día, recomendaciones también dentro de la estandarización, dentro de la automatización de los planes, ni qué decir de la optimización multicriterio, donde ahora la optimización ya eh, ahora busca, digamos, planes que no sean ya operador dependientes, ¿ya? Entonces buscamos nosotros un criterio también que vaya más de la mano con el médico, o sea, si el médico quiere subdosar un PTB versus la pared rectal, bueno, que nos lo diga y nosotros llegamos a esa solución, no con ensayo y error, que se ocupaba mucho, a pesar de que la optimización busca un supuesto óptimo, en realidad lo que es una, como lo dice en, uno de, en uno de los tantos trabajos de optimización, en realidad es una personalización del plan, no es una optimización, porque en realidad uno no encuentra el óptimo, porque finalmente depende de ti si es óptimo o no. Entonces, con estas herramientas, eso se va limitando, o sea, va recogiendo, digamos, todo lo que tú le vas entregando al plan y el plan te va ayudando a ser más óptimo de lo que tú eras. Y bueno, herramientas en varias, hay varias, una licencia tiene, de hecho, y planificaciones basadas en el conocimiento. Ustedes conocen, comercialmente RapidPlan, por ejemplo, es una, donde ya con construcción de modelos por inteligencia artificial podemos tener más planes y esto al final es automatización, menos dependencia del planificador humano, aunque se han hecho concursos, etcétera, y al final gana un planificador humano, pero la idea es que no sea tan humano dependiente los sistemas, ¿ya? Y este es el guía de esta construcción, digamos, del mejor fiteo de los planes y su resultado. Bueno, voy a hacer un aviso, perdón, presidente, pero estos temas los complementamos siempre en nuestro diplomado de dosimetría clínica. Acá tenemos evaluación de planes, radiología clínica, revisión de planes, 3D, revisión de planes de alta complejidad. Ahí está IRT, VIMAT y SRT. Y otro dato que me pidieron pasar, que es muy probable que el otro año demos una especie de workshop en PlanCheck, en esto, in situ, en Antofagasta. Ojalá que se dé, porque para todos, digamos, es bueno, digamos, compartir, como lo hicimos, compartir experiencias, como lo hicimos hace poco, gracias a PTW, la escuela de dosimetría de End-to-End, está Rodolfo Alfonso, etcétera, y vinieron de muchos centros del país y compartimos mucha experiencia. Fue muy gratificante, de verdad. Bueno, eso yo les tenía preparado para hoy. No sé si me pasé por el tiempo, pero No, está bien, súper está bien. bien, La vida- Sergio, súper bien. Muchas gracias. Te agradecemos a nombre del directorio esta presentación, este inicio de ciclo y tenemos, como obviamente tiene que haber la interacción de nuestros asistentes, tenemos ahora el espacio para las preguntas. Pueden levantar la manito virtual si tienen preguntas o si alguien por algún problema de conectividad puede dejarla también escrito en el chat. Hola, sí, ¿me escuchan? Está bien. Sí, claro. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sergio, solo una consulta pequeña.
¿Tienen implementado algún índice de complejidad ahí para hacer la revisión de los planes? Sí, ahí del trabajo de Du lo mostré. Ujú. Tenemos, Du presenta 4 índices de complejidad: el de Perfecto. irregularidad, el de área, el de bueno, PI, PM, PMU. eh, Presenta varios y son, mira, son complementarios, por sí solos no son, bueno, tú has leído índice de complejidad. Yo me recuerdo que implementaste hace tiempo índice de complejidad, y yo creo que seguiste leyendo revistas y te diste cuenta de que no son por sí solos No, índices que te tan predictivo. revelen una falla. No, no son, pero sí son complementarios para lograr ubicar, digamos, algún error. A mí me ha dado en algunos resultados, algunas mamas quizás, donde, pero es muy pequeño, digamos, el aporte por sí solo, ¿ya? Son complementarios cuando realmente hay algún caso, digamos, que necesita, digamos, de la mayor cantidad de variables. Perfecto, me pongo a leer a Du. Gracias. Sí, sí, Muchas gracias, Claudio. Seguimos teniendo espacio para más preguntas. Pueden levantar su manito, prender el micrófono, escribir en el chat. Sí, yo tengo una pregunta. Tú Cristian. mostraste, Sergio, al principio, ¿se me escucha, cierto? sí, te Sí, escuchamos. ya. Tú mostraste al principio un gráfico que es como súper decidido respecto a en qué etapa se detectan la mayor cantidad de errores. Y cuando nosotros vamos a la medición paciente específico, tenía un porcentaje mínimo de, este catching de error. Claro. ¿Tú has visto si eso, bueno, es que esto ya se viene viendo del 2011 con algunos papers que salieron probando los índices gamma y todo lo demás, y se dieron cuenta que el asunto como que no, había que bajar mucho los índices gamma, y aún haciendo eso necesitaba todo un cuerpo de otras revisiones para ser más efectivo en lo que tú estás diciendo. Claro. Mi pregunta es, ¿tú has visto que eso ya se esté viendo reflejado en el trabajo física médica en radioterapia, en la carga de trabajo de los físicos? Porque yo, hablando con otros físicos también de otros países, la gran carga de trabajo sigue estando en la medición QA paciente específico, Claro. y no se le, o la impresión que me da cuando yo converso con ellos, y no está el foco tan puesto en lo que tú estás presentando aquí. Entonces, me gustaría ver tu visión respecto a eso, cómo ha ido modificándose, y si esto ya está generalizado, digamos, en relación a la carga de trabajo de los físicos médicos en radioterapia. Claro, de hecho es uno de los, esto se ocupa mucho como argumento para no hacer medidas. De hecho, va sumado al mundo del grupo de quien no quiere hacer medidas, de que todo se puede con estandarización, con automatización, con predicción, omitir. Así de fuerte. Yo lo veo más como una retroalimentación muy buena, sobre todo cuando tú tienes un control de calidad paciente específico malo, o sea, fallado, pero no sabes decirle al dosimetrista qué falló, o sea, qué haces tú con ese plan fallado. Ese es la verdadera sentido práctico que por lo menos nosotros en el centro lo hemos visto. O sea, mira, ¿sabéis que este plan, tu tamaño de campo sobrepasó los 15 centímetros y me hiciste ir no del 2%, 2 milímetros que teníamos como gold standard en nuestro centro, sino que me hiciste ir al 3%, 3 milímetros, digamos, normalizado al máximo, cosa que no es bueno. Entonces, justamente y por eso que te obliga a estandarizar. De hecho, los controles mucho antes de esto, los controles que teníamos, no sabíamos por qué se producían estas fallas de control de calidad, y tuvimos que ir y tú lo recuerdas bien, tuvimos que ir a los planes de tratamiento a dilucidar qué estaban haciendo los dosimetristas que fuera malo, y que de hecho no estaba publicado en ningún lado, que nos está haciendo daños. Entonces, obviamente, el plan siempre, gracias a eso también logramos una suerte de estandarización. Entonces, es evidente que el recurso humano aquí es clave. O sea, uno tiene acá que operar con pobreza, no puede.
tratar de ir a lo más complejo y estandarizarse rápidamente, automatizarse, hacer los planes automáticos. Nosotros, nuestra tasa, digamos, de rejecting the plan ha bajado ostensiblemente gracias, bueno, a que se estandariza, a que se revisa, hasta a que se está haciendo retroalimentación con estos planes que antes nos daban, etc. Gracias, Sergio. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Sí, muy ¿Alguna buena. otra consulta? Sí, hola Sergio. A ver, voy a poner la camarita. Hola, ¿qué tal? Hola, Ahí está Manuel. Buena. Ya, yo tengo una pregunta. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de hacer algunas cosas como estandarizar usando la nomenclatura del TG263. Estamos haciendo templates para la planificación y, bueno, no, a veces no resulta mucho. Nosotros no estamos encargados del chart check, eso lo hacen los dosimetristas. Pero entonces nosotros hay muchas cosas que no vemos, pero yo sí veo cuando hay algún error, por ejemplo, en la nomenclatura. Y como dices tú, uno de ese tipo de cosas las corrige en el camino. Como que, este PTB está con mayúscula en vez de estar con minúscula, o le puso mal la dosis, se quedó con numerito. A veces hay que chequear, oiga, doctor, ¿le quiere dar 26 en vez de 20? ¿Estás seguro? Entonces perdís tiempo, te cambia el flujo, qué sé yo. Mi duda es, ¿ustedes tienen algún reporte como algún feedback de estas cosas que ustedes van encontrando, como algún reporte de incidentes, near miss o algo así, de acuerdo a lo que ustedes van encontrando? Porque nosotros, si bien no hacemos esto, sí nos encontramos con algunas cosas que nosotros los reportamos como near miss, cuando hay alguna cosa que no cuadra. Entonces, mi duda es si ustedes, todo esto que ustedes ven y que dice que el 100% de los planes tienen al menos un error, ¿de qué forma eso lo transmiten hacia el flujo para atrás, como para que no se Sí. vuelvan a repetir? Todos los catastróficos obviamente pasan a... recuerda que esto es retrospectivo, entonces ocurre antes del plan. Ahora, si pasó todas las barreras, evidentemente se va reportando como un error, pero del tratamiento. Ahora, nosotros tenemos reuniones los días viernes y ahí, y bueno, y todos los días yo me comunico con los dosimetristas, tenemos esa fortaleza de tener una buena comunicación con los dosimetristas y yo los insto, digamos, cuando encuentro esto muchas veces, o sea, que puede pasársele porque es fruto de que en algún área no hay automatización, es muy operador dependiente y aparece de nuevo, sí, yo se lo refuerzo. Ahora, hacer un listado, digamos, de near miss, no lo estamos llevando eso por justamente los motivos de tiempo. Claro, pero ustedes, la estadística que tienen ustedes, por ejemplo, de, no sé, cuántos errores hay en la unidad monitora o la geometría de los campos o en la Preplan no. nomenclatura. Preplan, Ya. la única estadística que hice fue el trabajo que hice en los gráficos, que fue con 100 pacientes, digamos, que yo elegí en un periodo de tiempo. Eso fue, digamos, constante. Fue. Ahora, evidentemente, y con eso yo lo tomé y dije, chuta, acá hay que reforzar esta parte. Y de hecho, lo más importante tenía que ver justamente con los dosimetristas, con su manera de trabajar. Eso lo conversé de cierta manera. No he llevado de nuevo la estadística, no la he llevado, ¿no? Que fue este año la hice. Por lo tanto, no es algo que lo tenga, digamos, desarrollado en forma continua. Pero sí, eso fue fruto de 100 planes de tratamiento que tuve. Gracias. Gracias, Gabriela, por la pregunta. ¿Tenemos espacio todavía para una consulta más? Por el chat, micrófono. Bueno, si no hay más consultas, nuevamente a nombre del directorio, Sergio, agradecer haber participado en este No, primer gracias a ti, seminario gracias a ustedes. de un tema muy importante que incluso lo habíamos conversado fuera durante la planificación de estos seminarios, la importancia de empezar a debatir estos temas. Eh,
Bueno, agradecer a todos los participantes, recordar nuevamente que este es un ciclo de seminarios, estar atento a las redes sociales, al Instagram, a LinkedIn y a Las que no son fotitos. socios a nuestro WhatsApp, de los socios de la Sociedad de Física Médica de Chile, eh, de los calendarios de nuestros próximos seminarios.